Nos han dicho que las pandemias son accidentes biológicos que tardan años en surgir. Pero, ¿y si eso es incorrecto? Nuevas pruebas sugieren algo mucho más inquietante. El próximo asesino global ya está ahí afuera esperando, y está preprogramado para secuestrar tus células en este momento. Y si nunca hubo un eslabón perdido en el origen del COVID, no por una conspiración, sino porque el virus puede que nunca haya necesitado evolucionar para infectarnos en primer lugar. Nació con la llave maestra. Y si eso es cierto, no estamos esperando a que evolucione la próxima pandemia. Estamos esperando a que llegue. Desde el primer día de existencia, la humanidad ha tenido que navegar por un campo minado biológico. Sabíamos que había virus allá afuera, invisibles al ojo humano. Sabíamos que tenían el potencial de causar estragos dentro de nuestros cuerpos e incluso poner fin a nuestras vidas antes de tiempo. Pensábamos que teníamos un cierto nivel de seguridad. Durante años, incluso generaciones, las políticas de salud pública, las estrategias de vacunación y los sistemas de respuesta a pandemias se basaron en una sola y importante suposición: que existe una barrera entre nosotros y los virus que podrían acabar con todos nosotros. Creíamos que los microbios básicamente seguían una ruta preprogramada, paso a paso. Primero, esos virus se propagaban entre la población animal antes de eventualmente saltar a otra especie como un pangolín, un cerdo o tal vez incluso una civeta. Y es ahí donde las cosas empezaban a cambiar. Dentro de estos nuevos hospedadores, el virus empezaba a cambiar. Cada infección creaba nuevas copias. Cada nueva copia era otra oportunidad para un error, otra mutación. La mayoría no llegaba a nada, pero con el tiempo, esas mutaciones podían acumularse, y eventualmente, el virus podía encontrar exactamente las herramientas que necesitaba para infectar a los humanos. Ahí es cuando deberíamos preocuparnos. Una vez que adquirían la capacidad de infectar a los humanos, podían propagarse de persona a persona. Al moverse por la población, podían desencadenar respuestas inmunológicas poderosas que nos enferman. En el mejor de los casos, eso significa dolor, fiebre e incomodidad. En el peor de los casos, puede costar vidas. Los científicos llamaron a este límite la barrera de especie. Era la idea de que los virus animales no podían simplemente saltar a los humanos. Antes de dar el salto, se pensaba que necesitaban meses, años o incluso décadas de evolución dentro de las poblaciones animales. Era como una llave que aún necesitaba ser limada antes de poder encajar en la cerradura única del cuerpo humano. Y eso importaba. Eso sugería que había distancia entre nosotros y los virus más peligrosos del mundo. La barrera entre especies no era solo un concepto científico, se convirtió en una especie de red de seguridad. La creencia de que tendríamos una oportunidad para detectar un virus propagándose entre poblaciones animales, para rastrear cómo estaba cambiando y detenerlo antes de que llegara a nosotros. Pero, ¿y si esa oportunidad nunca existió? ¿Y si el virus ya estuviera cargado y listo para atacar? Investigaciones recientes revelan que el modelo de barrera evolutiva podría no ser tan sólido como pensábamos, porque si los virus necesitan mutar para infectarnos, entonces ¿cómo es que los brotes más mortales de la historia se saltaron este paso por completo? Para entender las implicaciones de este punto ciego en la bioseguridad, tenemos que regresar a una de las peores pandemias que la Tierra ha visto, la gripe española. En solo 2 años, infectó aproximadamente a 1/3 de la población mundial y mató a decenas de millones de personas. Fue una cepa de influenza H1N1 excepcionalmente mortal, y desató un caos en una escala que el mundo nunca había visto. En las décadas que siguieron, los científicos trabajaron para entender exactamente cómo sucedió. Rastrearon su trayectoria y desarrollaron un modelo de cómo se propagan las pandemias. Durante casi un siglo, pensamos que ese modelo era correcto. La pandemia se retrató como un desastre a cámara lenta, una cadena de eventos que se desarrolló durante años, no meses. Si hubiera habido una ventana de advertencia, la tragedia se habría podido evitar, pero esa narrativa se hizo añicos alrededor del cambio de milenio. Los científicos exhumaron y analizaron los cuerpos de las víctimas de la gripe española de una comunidad inuit en Brevik, Michigan, Alaska. Los cuerpos se habían conservado perfectamente en el permafrost, lo que permitió a los investigadores extraer muestras del ARN viral. Luego pudieron reconstruir eficazmente el virus utilizando técnicas modernas de secuenciación genómica. Y fue entonces cuando descubrieron la verdad, una verdad que reescribió las reglas sobre cómo operan los virus. Resultó que el virus H1N1 de 1918 no pasó años mutando en cerdos antes de dar el salto a las poblaciones humanas. Se creía que comenzó como un virus aviar originado en aves, y en algún punto del camino desarrolló algo importante, una hemaglutinina, o proteína HA, adaptada al ser humano, que ya era capaz de unirse a las células humanas. En otras palabras, el virus ya tenía la llave que necesitaba para abrir las puertas del cuerpo humano. En el mismo momento en que se produjo el salto, al pasar de las poblaciones de aves silvestres a los humanos, no necesitó experimentar ningún tipo de mutación rápida. No necesitó multiplicarse para desarrollar las herramientas que necesitaba para iniciar una pandemia global.
Era un arma biológica lista para usarse, encontrada en la naturaleza. Y eso desafiaba completamente todo lo que la comunidad científica creía sobre este virus. Eso puso en duda la idea de una larga ventana de advertencia y la llamada barrera evolutiva en sí. Pero cada virus es diferente, mutan y se mueven de diferentes maneras. Con eso en mente, los científicos se quedaron con una pregunta crucial. ¿Fue 1918 solo una extraña casualidad histórica, un caso excepcional e irrepetible de un virus rompiendo las reglas? ¿O está la naturaleza produciendo en masa estas armas listas para usarse mientras hablamos? En 2021, un equipo de investigadores descubrió algo que rompió todo lo que creíamos sobre cómo operan los virus. Fue en el punto más alto de la pandemia de COVID-19 causada por la cepa SARS-CoV-2 del coronavirus. Había muchas teorías diferentes sobre cómo comenzó ese virus en particular y cómo cruzó de los animales a los humanos. Varios estudios apuntaban hacia las poblaciones de murciélagos, así que los investigadores se propusieron ver si podían encontrar ese eslabón perdido. Exploraron las cuevas de piedra caliza de Laos, en el sudeste asiático, recolectando muestras de varias especies de murciélagos y llevándolas de regreso al laboratorio para su análisis. Descubrieron un grupo de coronavirus salvajes de murciélago, 3 en particular llamados Banal 50 y 2 BNAL 50 y 2 BNAL 103 y Banal BNAL 236 que destacaron por sus similitudes genómicas distintivas con el SARS-CoV-2. Un análisis adicional mostró que los 3 tenían una proteína de espiga específica que realmente podía adherirse a los receptores ACE2 de las células humanas. Los receptores ACE2 actúan como puntos de entrada en la superficie de nuestras células. Piénsalos como cerraduras, y las proteínas de espiga son la llave que los virus usan para abrirlas y entrar al cuerpo. Todos estos virus poseían la llave necesaria, pero eso no es todo. Usando técnicas avanzadas como mediciones de unión y simulaciones por computadora, los investigadores encontraron algo inesperado. Los 3 virus de murciélago se comportaron casi de manera idéntica a la cepa original de Wuhan del SARS-CoV-2. En algunos casos, incluso eran mejores para adherirse a las células humanas, dándole al cuerpo casi ninguna oportunidad de prevenir una infección. Uno de ellos, Banal BNAL 236, mostró evidencia clara de ser capaz de multiplicarse dentro de las células humanas. Estos virus, encontrados lejos de los centros urbanos, estaban en algunos aspectos mejor equipados para infectar a los humanos que la cepa que al mismo tiempo estaba paralizando a la sociedad. Y luego, empeoró. A diferencia del SARS-CoV-2, ninguno de los virus silvestres poseía un sitio de corte porfurina o FCS. Esta es una estructura molecular única que permite a los virus fusionarse fácilmente con las células humanas. En ese momento, los escépticos del COVID-19 argumentaron que la presencia de un FCS era prueba de que el SARS-CoV-2 debía haber sido modificado en un laboratorio. Es una característica tan rara en la naturaleza. Era la prueba definitiva. Pero los virus silvestres demostraron que la madre naturaleza ya estaba produciendo cepas virales preprogramadas que, en teoría, podían superar la barrera entre especies. Los humanos podían infectarse mucho más fácilmente de lo que se esperaba, todo sin el lento proceso evolutivo paso a paso que los científicos habían asumido durante mucho tiempo que era necesario. Y si la naturaleza está creando estas llaves optimizadas para humanos en medio de la selva, ¿qué pasa cuando encuentran la cerradura? El coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio de Oriente Medio, también conocido como MERS-CoV, es uno de los patógenos más letales del planeta. El virus causa una condición llamada MERS y puede producir una variedad de síntomas, desde fiebre y tos hasta dificultades respiratorias y diarrea. El primer caso se identificó en 2012 en Arabia Saudita. Desde entonces han ocurrido varios miles más. Con una tasa de mortalidad de aproximadamente el 35%, ha habido varios brotes notables, incluyendo uno en Corea del Sur en 2015, aunque la mayoría de los casos se han limitado a la península arábiga. Los estudios han encontrado que los humanos normalmente se infectan con el MERS-CoV a través del contacto con camellos. Si seguimos los modelos epidemiológicos convencionales, entonces el virus encontrado en esos camellos debería ser notablemente diferente al que se encuentra en las células de los pacientes humanos moribundos. Debería mostrar evidencia clara de innumerables mutaciones que le permitieron pasar de una especie a otra, los mismos cambios que le permitieron sobrevivir en el cuerpo humano. Esto confirmaría la teoría del huésped intermedio. Pero eso no es lo que muestran los datos. Cuando los investigadores usaron técnicas de secuenciación genómica para mapear los virus MERS-CoV encontrados tanto en humanos como en camellos, descubrieron un hecho inquietante. Los dos son casi exactamente iguales. Para ser más precisos, son idénticos en un 99.9%. No son parientes lejanos, sino imágenes biológicas en espejo. Eso significa que este virus no necesita ningún tipo de periodo de aprendizaje o adaptación para pasar de una especie a otra. No hay un gran abismo que separe a los dos, sino una pequeña, casi imperceptible brecha del 0.1%
El virus puede simplemente cruzar la barrera entre especies usando exactamente la misma arquitectura que utiliza para infectar al ganado y otras poblaciones animales. Es un invasor completamente funcional, totalmente compatible y capaz, un arma microscópica de destrucción masiva que es más adaptable de lo que jamás pensamos posible. Las implicaciones de esto son aterradoras desde el punto de vista de la bioseguridad. Este descubrimiento sugiere que los virólogos podrían haber estado trabajando con información errónea durante años. Han estado buscando las señales de advertencia equivocadas, siguiendo modelos poco confiables y permitiendo que la sociedad avance como sonámbula hacia otra crisis biológica. Si los virus de origen animal como el MERS-CoV ya son idénticos a las versiones que matan a los humanos, entonces ¿cuántos más de ellos existen esperando para desencadenar la próxima pandemia? A principios de la década de 2020, sabíamos que había virus presentes que podían pasar de animales a humanos mucho más rápido de lo que se anticipaba. Los científicos habían demostrado que este era el caso con virus como la gripe española y el MERS-CoV, pero muchos todavía los veían como excepciones o anomalías. Luego llegó un estudio revolucionario en 2024, mostró que estas supuestas anomalías podrían ser parte de una tendencia más grande y profundamente preocupante. El estudio fue realizado por investigadores del laboratorio Bloom en el Centro de Cáncer Fred Hutch, dirigido por el biólogo evolutivo Jesse Bloom. Fue diseñado para poner a prueba la hipótesis de la barrera evolutiva al máximo. Querían saber si los virus realmente necesitan tiempo para adaptarse cuando saltan a los humanos o si ya podrían ser capaces de hacerlo desde el principio. Para hacer esto, el equipo no solo se enfocó en un solo brote o cepa viral, en cambio, analizaron grandes conjuntos de datos genómicos para entender cómo se comportan a nivel molecular. Usaron una técnica llamada escaneo mutacional profundo para estudiar proteínas virales específicas en detalle. Su análisis abarcó una amplia gama de virus, incluyendo influenza, SARS-CoV-2, VIH y Zika. Esto les permitió mapear cómo miles de mutaciones potenciales podrían afectar la capacidad de un virus para evadir anticuerpos e infectar células. Primero, los investigadores tuvieron que crear un denominado pseudovirus. Estas eran versiones seguras de patógenos reales que podían entrar en las células pero no podían replicarse. Esto eliminó los múltiples riesgos asociados con trabajar con cepas virales vivas y peligrosas. Luego, pudieron modificar genéticamente las proteínas virales para introducir sus propias mutaciones. Era similar a las formas en que una célula viral podría cambiar o adaptarse para aumentar su infectividad y su capacidad de sobrevivir en diferentes huéspedes y ambientes. Luego se probaron las variantes, y los investigadores midieron qué tan bien resistían a los anticuerpos y qué tan firmemente se adherían a las células huésped. Los datos apuntaban en una sola dirección. Algunas de las pandemias más mortales en la historia de la humanidad no tuvieron tiempo de adaptación durante sus brotes iniciales. En otras palabras, cuando estas cepas entraron por primera vez en la población humana, no necesitaron evolucionar de inmediato para volverse más efectivas infectándonos o evadiendo el sistema inmunológico. No lo necesitaban, ya eran capaces de hacerlo. Esto expone una falla verdaderamente sistémica en la vigilancia y seguridad sanitaria mundial. Las comunidades científicas y las iniciativas de virología, como el programa PREDICS de USAID, han creído que deberíamos buscar virus en la naturaleza que estén comenzando a desarrollar características similares a las humanas, aquellas que podrían allanar el camino hacia infecciones generalizadas. Mientras tanto, los virus más generalistas que pueden infectar a múltiples especies, históricamente, se han considerado de menor riesgo. Eso se debe a que no parecen estar optimizados para la transmisión entre humanos. Esta investigación ha puesto esas creencias de cabeza. Sugiere que para cuando un virus comienza a desarrollar características humanas, ya es demasiado tarde. La pandemia ya ha comenzado. El estudio parecía sugerir que podría haber varios virus en la naturaleza hoy en día, solo esperando que lleguen huéspedes humanos. El único factor que parecía estar funcionando a favor de la humanidad era que estas cepas virales estaban confinadas en lugares alejados de las poblaciones humanas. Parecían existir principalmente en selvas, cuevas y otros ecosistemas remotos. Si eso era cierto, entonces explicaba por qué las pandemias globales aparentemente han sido un evento que ocurre una vez por siglo. Simplemente, las personas no estaban entrando en contacto con estos virus. El modelo de barrera evolutiva pudo haberse roto, pero parece que ha surgido una nueva barrera geográfica. La distancia física real entre las poblaciones humanas y los animales infectados nos ayuda a mantenernos relativamente seguros. Esa era la teoría. Los investigadores hicieron otro descubrimiento aterrador, lo que llevó a las comunidades científicas a volver al punto de partida para reevaluar su comprensión de la biología viral. Descubrieron que, en realidad, las personas están entrando en contacto con este tipo de virus todo el tiempo. Se realizó un estudio con casi 700 sujetos de comunidades rurales en Myanmar. Se les examinó en busca de signos de sarbecovirus, tipos específicos de coronavirus que infectan principalmente a murciélagos y que tienen el potencial de transmitirse a los humanos.
El estudio encontró que el 12.1% de las personas poseían anticuerpos contra esos virus. Eso significaba que habían estado expuestos a ellos en algún momento del pasado. Las personas tenían una probabilidad significativamente mayor de dar positivo si trabajaban en industrias que implicaban pasar tiempo al aire libre o manipular materias primas. Esto incluía actividades como la tala, la caza y la recolección de productos forestales. Este fue un hallazgo importante. En promedio, más de 1 de cada 10 personas en estas partes del mundo ha sido infectada por virus silvestres. La mayoría parece estar relacionada con murciélagos, y algunas pruebas también apuntan a los pangolines. Pero cuando revisas los registros oficiales de salud pública de esas mismas áreas, no encontrarás reportes de brotes importantes. No hay aumentos inesperados en infecciones atípicas, ni confinamientos o cuarentenas repentinas. Pero las pistas están ahí, están ocultas en la sangre de estas personas. Esas pistas son los restos de estas pruebas silenciosas de armas que aún no han sido completamente activadas. Las viejas explicaciones de cómo funcionan los virus han sido completamente destruidas a estas alturas. Los humanos no somos tan especiales como nos hicieron creer, al menos no a los ojos de los virus. Solo somos el siguiente paso en la cadena. Los virus ya tienen todo lo que necesitan para infectarnos, y lo están haciendo activamente, aunque en lugares que no acaparan los titulares. Si todo lo que hemos visto hasta ahora es cierto, entonces los días de la humanidad deben estar contados. La evidencia sugiere que la humanidad ha tenido suerte de sobrevivir hasta ahora con tantos virus potencialmente mortales circulando en la naturaleza. Afortunadamente, hay algo que ha estado funcionando a nuestro favor todo este tiempo, nuestra última línea de defensa, una salvaguarda biológica que ha ayudado a mantener a la humanidad con vida durante generaciones. Una que nos ha permitido sobrevivir a pandemias que mataron a decenas de millones. Se llama la respuesta al interferón y actúa como el cortafuegos interno del cuerpo. Cuando un virus preparado para humanos entra al cuerpo, los datos sugieren que no tiene problemas para unirse a los receptores y entrar a las células. Ya lleva la llave que necesita para abrir esas cerraduras biológicas. Esa es la parte fácil, porque en el momento en que entra al cuerpo, comienza algo más, una cuenta regresiva invisible. Si el virus no se mueve lo suficientemente rápido, no tendrá la libertad que necesita para replicarse y propagarse. En cambio, será eliminado en cuestión de horas. Aquí es donde entra la respuesta de interferón. Los interferones son un grupo de proteínas de señalización también conocidas como citocinas. Son producidos por el cuerpo en respuesta a la presencia de microbios extraños como virus y bacterias. Como su nombre lo indica, los interferones están diseñados para interferir con estos invasores. Los ralentizan, interrumpen su replicación y hacen que sea más difícil que se establezcan en el cuerpo. Hacen esto de varias maneras, incluyendo la degradación activa del ARN viral y alertando a otras células para que se defiendan contra la amenaza que se avecina. Los estudios muestran que la mayoría de los virus salvajes son completamente neutralizados por este contraataque celular inicial. Aunque los virus tienen la llave para pasar por la puerta principal, pronto descubren que la casa está equipada con un sistema de seguridad de última generación, porque para los virus, el verdadero reto no es solo entrar al cuerpo o incluso ingresar a las células. Es sobrevivir el tiempo suficiente para replicarse, multiplicarse lo bastante rápido para tomar el control antes de que el sistema inmunológico los elimine. Esto es lo único que nos salva de un estado perpetuo de emergencia pandémica. El periodo de advertencia depende del propio virus. Algunos virus mutan rápidamente, lo que les permite debilitar o evadir las respuestas de interferón. Otros son detenidos antes, y también depende de la capacidad del propio cuerpo para detectar la invasión lo suficientemente rápido, para dar la alarma y activar sus defensas antes de que el virus pueda propagarse. Por eso, 1 de cada 10 personas en las aldeas rurales de Myanmar tiene esos anticuerpos. Sí, sus sistemas fueron invadidos por virus salvajes de murciélagos y otras criaturas, pero no provocó un brote masivo ni una pandemia que detuviera a la sociedad. Sus cuerpos pudieron responder a tiempo, y sus interferones hicieron el trabajo para el que fueron diseñados. El enemigo fue eliminado de manera efectiva justo dentro de las puertas del castillo. Pero, ¿por qué la naturaleza está creando estas llaves ya compatibles con los humanos en primer lugar si no somos el objetivo principal? Está claro que la humanidad se ha guiado por un malentendido fundamental sobre la evolución viral durante generaciones. Hemos pasado décadas creyendo que los virus tienen que adaptarse a nosotros porque somos tan diferentes y distintos en comparación con otros animales. La humanidad ha representado el premio máximo para estos microbios, la cima de sus caminos evolutivos. Pero los datos cuentan una historia muy diferente. Muestra que las cepas virales más exitosas de la historia, como la gripe española de 1918 y el SARS-CoV-2 y COVID-19, no mostraron señales importantes de adaptación reciente al ser humano. Estos eran lo que los virólogos llamaban virus generalistas. No evolucionaron en la naturaleza ni mutaron en selvas densas. No estaban programados previamente para infectar y matar específicamente a los humanos. Ni siquiera requirieron años de mutaciones aleatorias para alcanzar su forma lista para infectar a los humanos. Simplemente evolucionaron con el tiempo
para sobrevivir en entornos de alta densidad y múltiples especies. Aprendieron a prosperar en lugares donde había murciélagos, aves, roedores, primates y otras criaturas. Eso les da una enorme ventaja. Los virus se propagan más fácilmente cuando no están limitados a una sola especie. Estos virus, en efecto, vienen con sus propias llaves maestras que les permiten ir prácticamente a donde quieran. En otras palabras, las personas no son el objetivo, ni siquiera son la meta final o el objetivo último. Solo son daños colaterales. Esto es lo que hace que la próxima pandemia sea algo inevitable que no vemos venir. El hardware ya está ahí, y es totalmente compatible con el sistema operativo humano. Cuando la naturaleza está creando sus propias armas biológicas, la humanidad no está al margen. Y cuando las cosas salen mal, tiene consecuencias. Descubre la aterradora verdad sobre los virus que en realidad fueron fugas de laboratorio. O mira este video.